Vamos a analizar ahora el Salmo 111, versículo 4. Es el siguiente. Dice, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Vamos a ver qué tenemos entonces en el texto hebreo. Es este par. Tenemos también, seguimos con nuestra estructura que habíamos hablado 3-3. ¿Sí? Vamos a ver cómo la encontramos. Tenemos acá algo así como Seher Asa, Lenifleotav, Hanun, Be Rahum, Adonai o Yahvé. Tenemos acá nuestro nombre sagrado de nuevo. Fíjense cuánto aparece en nuestro salmo y ya lo separamos porque lo hemos analizado. Vamos entonces al primer verso de este par. Vamos a marcar el par acá, así como este. ¿Sí? Son pares. La primera palabra entonces que nos viene es la palabra Seher. Seher. Habíamos visto en el video anterior que cuando tenemos tres letras, que posiblemente sea una Yoresh y le ponemos alguna vocalización, especialmente una doble E, estamos en presencia de un sustantivo. Y acá tenemos tres letras que son una Yoresh y una doble E, Seher. Así que estamos en presencia de un sustantivo que significa memoria o recuerdo. Memoria o recuerdo. Esta Yoresh tiene varias palabras asociadas y vamos a manera de ejemplo, ir a un verbo. ¿Sí? El verbo relacionado con el concepto de memoria y recuerdo, que es liskor. ¿Sí? Liskor. ¿Sí? Un verbo paal, que significa recordar, recordar o hacer memoria. Liskor, seher. Fíjense, la Yoresh. En el caso de un paal, tenemos, aparte de la lamed, tenemos la primera letra de la Yoresh, la segunda, la vav y la tercera. Entonces, acá tenemos una clase de paal, acá tenemos el puntito para decir liskor, ¿sí? Pero acá decimos seher. Fíjense que la kaf o haf, ¿sí? Es la misma letra, doble sonido, liskor, seher. Recuerdo, memoria, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Avanzamos. Acá tenemos otra Yoresh que ya hemos investigado en versículos anteriores. Aparecían las obras del Señor, ¿sí? Las Maasei Adonai. Acá tenemos directamente la Yoresh Asa. Asa, fíjense, una Ain con sonido de A, una Shin, pero como tengo el puntito a la izquierda suena como una Sin, como una S. Acá tenemos otra A, podría ser O, pero es A en estos dos casos, y una Hei final, Asa. ¿Sí? Asa en la Yoresh, que está relacionado con hacer cosas. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tenemos acá, porque este verbo coincide exactamente con la Yoresh. Esto es muy interesante. Tenemos entonces acá el verbo la azot. ¿Sí? Nuestro verbo la azot. Lo que vemos acá de nuevo es un paal. ¿Sí? Un paal. La azot. Si vamos a hacer nuestro criterio de Yoresh en un paal, tendríamos la primera letra de la Yoresh, la Ain, está acá, muy bien. La segunda, la Sin, está acá y está acá. Y la tercera, después viene la Bab, y la tercera tendría que ser la Hei, pero la Hei se reemplaza en el infinitivo por una Tav. Así que volvemos a hablar y mencionar que estamos delante de una Yoresh irregular. ¿Por qué? Porque la Hei es una letra, por decirlo así, débil, que algunas veces desaparece. En este caso es reemplazada por una Tav, que también es una letra comodín. Entonces, la azot es el verbo en infinitivo hacer, ¿sí? Hacer
hacer algo. Y de ahí viene la palabra maasim, las obras. Y acá tenemos entonces una conjugación, ¿sí? Cuando tenemos un paal, cuando conjugamos en pasado, tercera persona, o sea, tercera persona, singular, masculino, fíjense todo esto, tercera persona, singular, masculino, en pasado, yo tengo la llores, apenas la llores. Entonces, la versión más simple de un verbo, en este caso paal, en pasado, tercera persona singular, o sea, él, en pasado, es entonces la llores. Él hizo, hu, asa. Vamos a recordar, para que ustedes también tengan un poco de recuerdo, los pronombres personales en esta plantilla. Vamos a tercera persona singular masculino. Él es hu, 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 asa, ¿sí? Hu, asa. Y vamos a ver cómo sería he, ella, ¿sí? Hu, asa y he. ¿Será que es lo mismo? He, vamos a poner entonces acá el pronombre he, ella, hizo, hizo. Vamos a ir con la Ain, la Shin, y acá viene un cambio. Voy a colocar una Tav y la Hei, ¿sí? As, ta. Hu, asa, hi, hasta. Fíjense que es parecido, nada más que estoy agregando acá una Tav. Entonces, generalmente las formas van a ser parecidas a esta estructura. Tercera persona singular masculino, en el pasado es la Yoresh, hu, asa, él hizo. He, hasta, ella hizo. Ahora, estamos hablando del Señor, ¿sí? Que en la Biblia lo tenemos siempre como masculino. Entonces, memoria hizo él. ¿De qué? Vayamos a esta palabra. Fíjense qué palabra como que es grande, ¿sí? Como que es grande. Entonces tenemos que ir encontrando que posiblemente tenemos algunos prefijos y sufijos. Nuestra lamed al inicio siempre es candidata a ser una preposición. Fíjense, la teníamos acá. ¿Sí? Hizo un recuerdo o hizo memoria de o para algo. ¿Sí? Estableció un momento, un memorial para algo. ¿Ok? Acá tenemos también una terminación interesante. Quizás podríamos agregar esto como algo más complejo. Y vamos a ver de qué estamos hablando con el corazón de la palabra. ¿Sí? El corazón de la palabra, ¿dónde estará la Yoresh? ¿Será que es la Nun, la P, la Lamed, la Aleph? ¿Cuál será? Tenemos que nuestra Yoresh en este caso está bien en el corazón. ¿Sí? Las Yoresh son la P, la Lamed y la Ain. Vamos a escribir acá nuestra Yoresh. ¿Sí? Uno podría decir Palá. Palá, la Yoresh. Y entonces vamos a escribir esta palabra que vamos a ir llegando de la Yoresh a esta expresión, lenifle otav, ¿sí? De palá a nifle otav, fíjense qué diferencia. Entonces vamos a escribir lo que tenemos acá. Vamos a recuperar la nun, la p, la lamed y la alef. Ni, fla, ni fla, maravilla, prodigio, ¿sí? Esta es la palabra nifla que está asociado a la Yoresh palá, ¿sí? Pele también nos va a indicar algo maravilloso, ¿sí? Una condición de prodigio, ¿sí? Acá la nun, como dijimos, a veces tiene alguna condición de pasivo, si no son maravillas hechas, ¿sí? Que denotan que alguien las hizo. Esto es singular, ¿sí? Nifla. Si vamos al plural, ¿sí? Si queremos construir el plural de nifla,
Vamos a ir poniendo la vocalización y tenemos que agregar un sonido de ot, niflaot, ¿sí? Niflaot. Quizás en otra ocasión aparecería una bab. Acá como tenemos una alef al final, esta alef puede alojar el sonido de o. Entonces esto ya es el plural ot, niflaot. Maravillas, prodigios. ¿Sí? Estamos delante de una palabra femenina. ¿Sí? Niflaot, maravillas, prodigios. Entonces, volvemos. Acá tenemos la palabra niflaot. Acá tenemos una preposición. Recuerdo o memoria o memorial hizo para, la lamed acá funciona como preposición ¿para qué? Para maravillas. ¿Sí? Para maravillas, y acá nos queda entonces la yud y la vav. Esta terminación es de él. De él. ¿Sí? Estamos acá delante de las maravillas de él. Entonces generalmente vamos a agregar una vav o vamos a agregar una vav y antes una yud. Esta yud me está de alguna forma indicando que esto es plural, son las maravillas de él. ¿Sí? Entonces para acomodar toda la información, la lamed para niflaot, niflaotav, maravillas de él. ¿Sí? La vav al final siempre indicando tercera persona del singular masculino. Estamos siempre hablando de la obra del Señor. Entonces termina con esta declinación de posesivo tercera persona masculino singular. Sejerasá lenifleotab. Recuerdo, memoria hizo para sus maravillas o las maravillas de él. Y acá viene el remate de todo lo que venimos del versículo 1. Va como un increscendo y termina hablando de nuevo, como en todo el Salmo, de atributos del Señor. ¿Sí? Hanun, Ve, Rahum, Adonai. Vamos a ver entonces estas dos palabritas que son atributos del Señor. El primero es Hanun. Hanun viene de la palabra gen. ¿Sí? Gen. Vamos a escribir gen acá. Het y la nun sufit. ¿Sí? Sería esto. Gen. Vamos a poner sonido de gen es gracia, simpatía. ¿Sí? Muchas veces en la Biblia ustedes van a escuchar halló gracia delante de sus ojos. ¿Sí? Es una expresión muy usada, sobre todo en el Antiguo Testamento, que tal persona halló gracia delante de Dios o delante de otra persona. ¿Sí? También significa cuando a una persona le gusta otra. ¿Sí? Halló gracia delante de sus ojos. Es una expresión. ¿Sí? Y de acá, por ejemplo, un nombre que es muy conocido, que está asociado al concepto de gracia, Yohanan. Yohanan. Yo-ha-nan. Fíjense, está gen acá en el medio y está la extensión Hanan y acá tenemos la yud como representante del tetragrama. Muchas veces, muchos nombres, la yud inicial es una referencia velada al nombre sagrado del Señor, Yohanan, ¿sí? El nombre Juan en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Juan o Juan el Bautista, ¿sí? Que nos habla de la gracia de Dios, ¿sí? De la gracia de Dios o que Dios es gracioso, misericordioso. ¿Mm? Y esta es la palabra, Hanún. Hanún es clemente, simpático, agradable, misericordioso. Fíjense que hay un concepto amplio, ¿sí? Y esto vendría a ser entonces un atributo, ¿sí? Hanún, Hanún, con la Vav con sonido de U. Hanún entonces misericordioso, clemente, simpático también, agradable en un contexto más coloquial. Y nos acordamos de nuestra tablita de atributos. ¿Se acuerdan que teníamos los atributos? ¿Sí? Entonces, acá podemos hablar de gracia o misericordia también. A veces en nuestras Biblias esto se traduce como clemente, compasivo, misericordioso, en fin, a veces hay un poco una mezcla porque no hay límites o fronteras muy claras, pero podemos hablar acá de gracia
o compasión o clemencia, ¿sí? Clemencia como atributo de el Señor. El Señor es Rahum, pero no solamente es Rahum, sino que no es solamente Hanun, sino que es Rahum. Fíjense que acá es como un trabalenguas. En el medio tenemos esta Bab. ¿Qué les parece? La Bab, en este caso, está actuando de nuevo como una conjunción. Es Hanun y también es Rahum. Rahum. ¿De qué viene esto? Viene de otra Yoresh. ¿Sí? Vamos a ver la Yoresh. Resh. Het y Mem. Vamos a poner nuestras E, que ya sabemos que acá estamos armando un sustantivo de una Yoresh. Regem. Regem, fíjense que acá está Resh, Het y Mem. Regem, ahí está la Yoresh. Esta Bab no es parte de la Yoresh, sino que me sirve para armar el adjetivo, como acá también. Entonces, Regem, fíjense que Regem es matriz. Útero. Útero, matriz. Fíjense qué profundo es esta palabra. Y de acá viene la palabra compasión. ¿Sí? Compasión. También podría ser traducido misericordia. ¿Sí? Viene de la palabra matriz, útero, algo muy interior. ¿Sí? Otras palabras que se pueden asociar a esta Yoresh es Raham. Simplemente cambiando la vocalización. Raham. Raham, querido, amado. Fíjense, hay un aspecto de sentimiento, de amor que sale de adentro, que sale de la matriz. ¿Sí? Amor materno, podríamos decir, perfectamente. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, compasión, usamos esto en plural. Ra, ja, mim. Ahí está. Ra, ja, mim. ¿Sí? Compasión o amores de madre, podríamos decir, en traducción medio literal, intentando seguir el hilo de los conceptos que están por detrás, ¿sí? Compasión. Entonces, acá tenemos compasivo, Rahum, compasivo. ¿Mm? Dijimos clemente o gracioso, en el sentido de gracia, y compasivo es el Señor. Entonces, vamos a nuestra tablita y tenemos acá la palabra compasión. Obviamente estos son atributos de gracia, por eso lo ponemos en la columna de la derecha, ¿sí? Y acá podemos agregar en la columna del centro a las maravillas. Dios hace maravillas que podemos pensarlas como milagros, también como señales, ¿sí? Vamos viendo obra, acción, maravillas como síntesis de atributos de poder o de restricción y atributos de gracia, ¿sí? Atributos duros, atributos blandos y la síntesis central. Fíjense cómo se va llenando nuestra planilla. Ahora, es interesante porque acá tenemos Hanum Berrahum, es como una etiqueta, ¿sí? Es como una categoría, es algo que viene ya armado y se aplica algunas veces en la Biblia. En algún momento se empezó a usar, ¿sí? Y tenemos algunas apariciones, por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿sí? Jonás nos habla del dios Hanum Berrahum. Jonás le dice a Dios, yo sabía que vos eras así. Hanum Berrahum, por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que vos ibas a tener misericordia, que tu amor materno, que sale de la matriz hacia aquellos que estaban perdidos, aquellos inocentes, que están en medio de Nínive, vos ibas a perdonar la ciudad. ¿Sí? También en el libro de Joel, también en el Salmo 112, que es el salmo siguiente a este, y que sabemos que son salmos hermanos, vuelve a aparecer la expresión Hanum ve Rahum. También en Nehemías 9. Entonces vemos que es una etiqueta tardía, no aparece en los primeros libros de la Biblia, los libros más antiguos, pero sí aparece a partir de este tiempo. Y hay algo muy interesante que quiero con esto terminar, leerles. Es una expresión que nos vuelve a reforzar la conexión del Salmo 111 con el tiempo de Ezequías, el tiempo de Isaías. Fíjense,
Segunda Crónicas, capítulo 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas. Fíjense, acá tenemos a un Ezequías que escribe cartas. Esto es interesante porque nos pone a Ezequías en un contexto de producción literaria. ¿Mm? A Efraín y Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén. Fíjense, ¿se acuerdan del versículo 1? Besod y Esharim Veedá. En el secreto de los justos y en la congregación. Y acá tenemos, fíjense, la misma expresión que el rey tomó consejo con sus príncipes, ¿sí? Que sería el Sod y Esharim, y también con toda la congregación de Jerusalén, que es la edad. Así que acá también tenemos un buen indicio, ¿sí? En esto de que Ezequías consultaba a su grupo selecto, pero él necesitaba y quería y entendía que era fundamental conectar con la congregación, con la edad, con el pueblo. ¿Sí? ¿En qué? En entusiasmarlos, en motivarlos y hacerlos partícipes de la restauración espiritual, en este caso sintetizado por la celebración de la Pascua. ¿Sí? Entonces manda cartas a todo, donde había judíos, donde había algún israelita, donde estaban los de Efraín y Manasés, que estaban medio peleados, también le manda cartas. ¿Para qué? Para que vuelvan, para que se humillen y vuelvan al Señor. Entonces, empieza a hablarles toda la carta, ¿sí? Fueron los correos, dice, con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel. Versículo 6. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey. O sea, posiblemente el rey mismo puso o la salutación o su firma o directamente escribió él y sus príncipes. Así que este Sod y Esharim, este consejo de príncipes del rey Ezequías, escribía. ¿Para qué? Para motivar. ¿Para qué? Para involucrar a todo el pueblo disperso en la vuelta a Dios, en la vuelta a la adoración en el templo en Jerusalén y a la celebración de las fiestas bíblicas. Y llega el versículo 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Acá quiere decir, si ustedes guardan las fiestas bíblicas, ustedes se vuelven a Dios, los hermanos de ustedes que no están con ustedes porque ya están cautivos, ¿sí? Estamos hablando del reino del norte, se habían ido con los asirios, se lo habían llevado a otras ciudades, dice, van a volverán a esta tierra. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso. Hanún ve Rahum. Y no apartará de vosotros su rostro si se vuelven a él. Y después le empieza a hablar de que se tenían que volver de todo corazón. Y también vemos que corazón es una palabra en el Salmo, ¿sí? Agradeceré al Señor de todo corazón. Así que el llamado de Ezequías es un llamado al corazón, a la emoción, al alma judía, al alma israelita. ¿Para qué? Para volverse a su Dios. Así que esto nos confirma una vez más la conexión, ¿sí? Acá en estas cartas de Ezequías se usa la etiqueta Hanún Berrahum. Ahora, con todo esto, nosotros podemos hacer una interpretación histórica. ¿Qué está diciendo este salmo? ¿Para quién fue escrito este salmo? Este salmo fue escrito para las personas a las cuales el rey Ezequías y los príncipes estaban exhortando para que volvieran. Y cuando fueron a Jerusalén, posiblemente les enseñaron este tipo de salmos, en el cual dice, Seher, recuerdo, memoria, memorial, hizo Dios de sus maravillas. Y acá tenemos que entenderlo esto a la luz de las fiestas bíblicas, ¿sí? Las fiestas bíblicas, comenzando por Pesaj, fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Shavuot, Pentecostés, la fiesta de tabernáculos, el día del perdón, Yom Kippur, fiesta de trompetas, son Seher, ¿sí? Son días de recuerdo, días de memoria. ¿De qué? De la obra de Dios, ¿sí? ¿De qué? De las maravillas de Dios, de las Nifleotav, las maravillas de Él. Por ejemplo, en Pascua, la liberación de Egipto, ¿sí? El pueblo celebró Pascua como hacía muchísimos años y siglos que no celebraban Pascua por 14 días y lo hicieron para recordar la salida de Egipto, las 10 plagas, la liberación de Faraón,
la preservación de los primogénitos, la noche de la matanza, la noche de la Pascua, la salida al desierto y el cruce del Mar Rojo. ¿Sí? En la fiesta de Shavuot o Pentecostés, el regalo, la dádiva de la ley, de la Torá, la revelación y el pacto en el monte Sinaí. Y así podríamos ver que cada fiesta bíblica nos habla, es un recuerdo y una memoria de las maravillas de Dios. ¿Para qué? Para hacer obras, acciones, maravillas que tienden a la salvación. Fuerza, melodía, salvación. ¿Sí? La fuerza de Dios, su gracia, su misericordia se combinan para brindar salvación a su pueblo. Y acá Ezequiel estaba muy preocupado por que todo Israel se volviera a Dios, a entender esta dinámica espiritual, ¿sí? Esta dinámica espiritual de las intervenciones de Dios en el pasado que se podían repetir si ellos buscaban esas obras, ¿sí? Las obras de Dios, drushim, procuradas de todos las que las desean. Entonces, hay una exhortación de Ezequías y de los príncipes a que el pueblo de Israel busque nuevamente un Dios de milagros, un Dios de intervención, en este caso para salvarlos de Asiria y para darles prosperidad. Así que fíjense qué interesante cómo este salmo nos está haciendo revivir un periodo histórico clave en la vida de Israel, un periodo importantísimo, un periodo de mucha producción literaria, y esa producción literaria impacta directamente en el tiempo del Nuevo Testamento, en el entendimiento de los apóstoles de Yeshua. Tenemos el libro de Isaías, tenemos otros profetas, tenemos el reino de Judá volviéndose a Dios y dando a la posteridad una luz de esperanza, hablándonos de un Mesías que vendría y que haría nuevas maravillas en el nombre del Señor. ¿Quién? El Mesías, el Poel, el obrero de Dios. Amén. Seguimos.